Usted se preguntará, ¿qué es Lago Floral? Lago Floral es un espacio de formación activa, reflexión holística y visión humanista y espiritual del arte terapéutico, entendido no solo en su perspectiva sanadora, sino evolutiva. Es el espíritu que anima a producir una convergencia de saberes terapéuticos, aunque utilicen recursos diversos en el arte de curar. Lago Floral somos todos. Y vamos a la conferencia que sigue. Sí, tenemos a una maestra argentina, Claudia Musto, y te voy a preguntar algo, Claudia. Fíjate que leyendo tu currículum dice martillera y corredora pública, y a veces como que el lenguaje de otros países nos suena extraño, ¿no? Y aquí, deja platicarte que martillera es uno que agarra un martillo y que está clavando un clavo, ¿no? Entonces yo dije, no, yo le tengo que preguntar, porque dice martillera y corredora pública, y yo, Dios mío, ¿qué es martillera? Bien, ahorita nos platicas un poco, pero bueno, aquí es algo que digo, bueno, ¿cómo ves ese lenguaje? El lenguaje nos da risa, el lenguaje nos enseña. Bien, Claudia Musto, argentina, es martillera, corredora pública, es experta en terapias complementarias, trabaja la terapia floral, tiene diplomado en clínica floral, padeceres emocionales, lectura emocional del cuerpo, es consteladora familiar, máster en Reiki, terapeuta de barras y procesos corporales y es de Argentina. Hola. Bueno, esta mañana fue muy del sur, ¿no? Chile y Argentina, Chile y Argentina, ¿no? Ahora dentro de un rato va a romper el récord Mariana de la Mora, que es aquí de México. México. Bueno, pero ha sido una mañana muy del sur. Y justamente Claudia nos va a compartir un trabajo de qué hablamos cuando hablamos de amor, que vamos a ver que de alguna manera cuánta coincidencia, diferencia, complementación con el trabajo que nos ha presentado Eli. Bueno, Claudia, el público es tuyo, te escuchamos. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Dinora, te cuento un poquito. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, bueno, en realidad acá en Argentina un martillero y corredor se dedica a la intervención en la venta de propiedades, ¿sí? Es como, nos dedicamos al rubro inmobiliario, es como mi profesión de origen, que hoy prácticamente mucho ya no estoy en eso, pero me dedico más específicamente a esto holístico. Así que bueno, también igual... el tema del martillero tiene que ver con realizar remates. Aquí en Argentina, por ejemplo, para hacer un remate de una propiedad o de algo en particular o de una cosa, se utiliza el martillito, ¿no? Se baja el martillo, por eso se denomina martillero. ¿Sí? Muy bien, gracias, Claudia. Bueno, entonces vamos a meternos un poquito en esto, que tiene que ver, bueno, la idea fue traerles una pregunta, traerme y traerles a ustedes, y bueno, un poco todo lo que estuvo hablando Eli también tiene que ver con esto, ¿no? Y preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de amor, ¿no? Cómo nosotros nos vinculamos con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos, desde qué lugar amamos, ¿no? Y bueno, surgen así como muchas respuestas, y uno por ahí puede entender que en general nos vinculamos o amamos desde ciertos lugares, por ejemplo, desde pretender que el otro sea como yo quiero, desde por ahí tal vez desde la expectativa, ¿no? Desde las carencias, desde lo que necesito del otro, desde que por ahí entiendo o pretendo que el otro me venga a completar. Aquí, por ejemplo, bueno, en mucho tiempo se ha hablado de sos mi media naranja, ¿no? Y bueno, son cosas que por ahí, y también de qué manera nos aman los otros, de qué manera
somos amados, ¿no? Y bueno, por ahí entender un poco que tenemos también muchas cuestiones de mandatos, cuestiones de creencias de la sociedad, ¿no? Del sistema, en el inconsciente, que nos lleva a vincularnos desde esos lugares, ¿sí? Y también otra pregunta que me hice y que les hago, que tiene que ver a quién buscamos, ¿no? Cuando nosotros, ¿qué es lo que buscamos en el amor, en el otro, en el que estamos amando? Y bueno, y desde muchas disciplinas, desde la psicología, desde la clínica floral, también desde lo constelar, desde el campo constelar, vamos todos dirigidos hacia el mismo lugar, ¿no? Que tiene que ver con ese primer vínculo que tenemos, que nos funda, que nos da seguridad, que nos hace, nos construye, que es nuestra madre, ¿sí? Y bueno, para eso nos tenemos que remitir por ahí a épocas de la infancia, a épocas de la niñez, hasta en el útero materno, ¿sí? Y por ahí empezar a indagar y empezar a mirar ese vínculo, ese apego primero que tuvimos con nuestra mamá, ¿bien? No se trata por ahí a veces desde la conciencia o por ahí desde la hora, ¿no? A veces uno se pregunta o nos preguntamos decir, bueno, ¿cómo me llevo con mi mamá? Sí, hoy me llevo re bien, ¿no? O está todo más que bien, pero a veces esa información tiene que ver con esos tiempos, ¿no? Con esos tiempos vividos en nuestra infancia. Bien, bueno, ahora les voy a compartir la pantalla. Aguárdenme un segundito, que a ver. Bueno. Espérenme, porque si me aguardan un segundito. Bueno, vamos a empezar y mientras voy buscando, porque suele suceder estas cosas. A ver, un segundito. Bueno, en principio vamos acá. Ahí estamos. En principio, tenemos que mamá necesita, o sea, necesitamos como bebés, como recién nacidos, que mamá nos satisfaga 3 necesidades, que son las básicas, ¿sí? ¿Y qué son? Ahí estoy, ya estamos, ahí compartimos. Ahí. Bueno, ¿y qué son? Ya. Un segundito, que nos vamos a ir a la primera. Que tiene que ver, primero, las necesidades básicas son contacto, ¿sí? El bebé necesita ser tocado, necesita ser abrazado, necesita ser acariciado, ¿sí? La segunda necesidad básica es la sintonía. El bebé necesita ser comprendido, su mamá debe entenderlo, ¿sí? Para sentirse contenido, que de alguna manera es escuchado. Y la necesidad de diferenciación, es decir, que tiene que aprender y sentir que es autónomo, que es diferente de su mamá, ¿no? Y para eso necesita también que su mamá le festeje, que de alguna manera lo estimule, ¿sí? Bien, a veces ocurre que las mamás no pueden satisfacer esas necesidades básicas. A veces ocurre que son de alguna manera inconclusas, ¿sí? De alguna manera son confusas, ¿sí? Y a veces también tiene que ver con la percepción del bebé, porque el bebé no está desarrollado como para entender, o sea, no tiene todavía su razón, entonces percibe desde su cerebro primitivo, ¿no? Entonces a veces percibe erróneamente y guarda eso, ¿sí? Entonces, en definitiva, este primer apego lo aprendemos de mamá, ¿sí? Aprendemos a pegarnos en el otro, ¿sí? Con este primer vínculo primario, que en definitiva la meta que tiene es justamente la supervivencia, ¿sí? ¿Cómo vamos a apegarnos? Bueno, nos vamos a pegar en base a esto, en base a cómo mamá de alguna manera respondió, ¿sí? Nosotros vamos a
apegarnos en el otro de diferentes maneras. Y en base a estas 3 necesidades por ahí no satisfechas que pueden convertirse en heridas, ¿sí? O huellas, vamos a tener 3 tipos. Tenemos el apego ansioso ambivalente, un segundito. El apego ansioso ambivalente, que está relacionado con la herida de contacto, es decir, que el bebé no es acariciado, ¿sí? No es tocado. Entonces desarrolla un temor a la pérdida. Puede ser provocado por una mamá ausente, o sea, ausente porque puede estar acariciando, mamá me puede estar acariciando, pero puede estar mirando hacia otro lado, ¿sí? Puede estar no transmitiendo esa caricia, ¿sí? Pero también puede ser provocado por una mamá demasiado presente, una mamá que ahoga, que asfixia, que es pegajosa, ¿sí? En este caso, este tipo de personas que se apegan de esta manera, aman siendo dramáticas, intensas, con humores cambiantes, inestables, suelen hablar mucho, sentir poco, pero regular poco. Sentir mucho, perdón, y regular poco. El tema es, mi intención no es por ahí ponerle flores, sino en realidad entender nosotros como terapeutas, acá habrá muchos terapeutas, habrá otros que estudian, pero también mirarnos un poquito y ver desde dónde podemos enfocar nuestro tratamiento, desde dónde podemos armar una fórmula floral, ¿sí? Obviamente que esto nos va a llevar a, de alguna manera, a mirar determinadas flores, ¿sí? Bien. Luego tenemos el apego ausente evitativo, que está relacionado con la herida de sintonía. El bebé necesita ser entendido, comunicarse, o sea, el bebé solo sabe que siente dolor, ¿no? Y llora, tiene hambre y llora. Y él no sabe, en definitiva, quien tiene que traducir esto, quien tiene que lograr eso, entender, ese entendimiento es la mamá. Y en general se da por una, digamos, se da porque tiene una mamá ausente, ¿sí? Generalmente aman desde un mundo propio, mental, ese es su refugio, son hipersensibles, pero con muchas corazas para protegerse, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Sí, hubo Ah, perfecto. Bien, bien. pero ya está todo bien. Adelante. Perfecto. Bien. Bueno. Y por último tenemos el tercer apego, que es el desorganizado traumático, y está relacionado con la herida de diferenciación, ¿sí? Si la mamá falla en las anteriores, el bebé queda atrapado en ese temor a la separación, termina armando desde la simbiosis, no distinguen, ¿no? Y aparte es como que el bebé no puede distinguir entre lo que es la mamá y lo que es ella, entonces va a quedar atrapado en ese tipo de relaciones, en donde queda enredado, ¿sí? No entiende los límites, no sabe dónde termina él y dónde empieza el otro, ¿sí? Generalmente este tipo de apego es más complejo, hay que trabajar mucho los límites, y a su vez son personas que tal vez pueden llegar a desarrollar patologías disociativas, psicopáticas, y es el más complejo de llevar, ¿bien? Bueno, ¿cómo nosotros vamos a desarrollar estos apegos, o cómo vamos a mirar, en dónde vamos a aprender, ¿no? ¿Desde qué lugar estamos apegados? Bueno, justamente los vínculos, ¿sí? Los vínculos que, en definitiva, nos permiten la interacción, o sea, con el apego, que sería la supervivencia, que es lo que, en definitiva, nos enseña mamá, pero nos va a permitir vincularnos, ¿sí? Son la esencia de la vida, ya que existir es coexistir con un otro, con los otros. Y la meta de los vínculos, el porqué tiene que ver con la protección, con la seguridad, con la elaboración de las heridas o los traumas, o sea, la elaboración sería resignificar esto, tratar de darle conciencia y de darle un sentido diferente, ¿no? Poder mirarlo desde otro lugar. También vamos a manifestar nuestras emociones, vamos a aprender y básicamente vamos a amar, ¿sí? Bien, yo estuve
sacando unas frases que me parecieron muy interesantes para traer, que tienen que ver con, son de Erich Fromm, y que me trajeron y me hicieron pensar mucho en flores que tienen que ver con el amor en Bach, ¿sí? Y bueno, les voy a leer un poquito y vamos a ir viendo. Bueno, estas se las voy a leer así textual. Amar no es poseer un objeto, sino adentrarse en la intimidad de otra persona, sin expectativas sin expectativas irracionales. Perdón, a ver, que me fui para el otro lado. Bueno, vieron que esto suele suceder, ¿no? A ver, no estoy pudiendo pasar. Acá. Vamos acá. Bien. Acá. Entonces, amar no es poseer un objeto, sino adentrarse en la intimidad de otra persona, sin expectativas irracionales que conducirán inevitablemente al fracaso. Pues en el amor se da la paradoja de dos seres que se convierten en uno, y no obstante siguen siendo dos. El amor maduro se plasma en una pareja cuando cada uno conserva la propia integridad, la propia individualidad. Si nos aman de verdad, respetarán nuestra forma de ser. El amor maduro nunca es posesividad. Si amo a otra persona, me siento uno con ella, pero con ella tal cual es, no como yo necesito que sea. Y esto por ahí me lleva a pensar obviamente en una flor que es chicory, ¿no? que tiene que ver con el amor ese con el otro, ¿no? Ese amor que abraza, que de alguna manera no asfixia, ¿sí? Que acepta al otro tal cual es, que no impone, ¿no? Que no controla, que no manipula. ¿Bien? Luego me encontré con otro párrafo que también me resonó muy floral, y dice, para amar a otras personas necesitamos amarnos a nosotros mismos. El amor a uno mismo no es un acto egoísta, sino la base que nos permite darnos a los otros. El que se desprecia a sí mismo es incapaz de amar, y el que solo se ama a sí mismo suele estar infeliz, pues contempla a los otros con indiferencia, hostilidad y miedo. Esto me resonó muy a la flor Heather, ¿no? Que tiene que ver con eso de encontrar nuestro amor propio, ¿sí? Para desde ahí poder servir a los demás, servir a los otros. ¿Bien? Y la otra, que dice, si amo realmente a una persona, amo a todas las personas, amo al mundo, amo a la vida. Erich Fromm afirma que amar a los de nuestra propia carne no representa una hazaña. El amor debe extenderse a todos los seres humanos. Solo entonces se transforma en amor fraternal, que es un amor caracterizado por su falta de exclusividad. En el amor fraternal se realiza la experiencia de unión con todos los hombres, de solidaridad humana, de reparación humana. En esta forma de amar prevalece el amor al pobre, al paria, al enfermo y al extranjero. En definitiva, esta me terminó resonando con Holly, ¿no? Que tiene que ver con ese amor que no tiene, que es amor hacia el todo, ¿sí? Yo siento que es como hacia la fuente, es como volver hacia la fuente. ¿Bien? Bueno, acá las tenemos a las tres, Chicory, que por ahí representa lo que es más el amor interpersonal, Heather, el amor hacia uno mismo, y Holly, que tiene que ver con el amor hacia todos, ¿sí? Pero yo, pensando, ¿no? en Bach, en lo que Bach sostiene sobre el amor, para Bach el amor es una combinación de aprendizaje y sabiduría, ¿no? Y en realidad es como encontrar, o sea, amar al otro es hacer que el otro, acompañarlo en su proceso de aprendizaje y de evolución. Entonces, si yo tuviera que poner flores para el amor en el sistema, yo tendría que les pondría las 38 flores, porque creo que Bach nos dejó un legado de amor, todo un sistema completo de evolución, ¿no? y que lo manifestó de alguna manera en la forma en que fue descubriendo las flores y en que las fue, cómo las fue llevando y cómo las fue incorporando a su vida, ¿sí? Tenemos
las primeras 19 flores, que tienen que ver específicamente con lo que es la personalidad y las máscaras. Sería materializar o corporalizar el alma, ¿sí? ¿Desde qué lugar? Desde lo físico, aprendiendo a ser cuerpo, ¿sí? ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, abriéndonos al amor, vinculándonos con el otro, ¿sí? Y no dejar que nos influencien y no influenciar a nadie, ¿bien? Esas son sus 19 primeras flores, pero luego aparecen las 19 segundas, el otro grupo de las 19 que son más espiritualizadas y que nos llevan a romper con lo que aprendimos y empezar a hacer el camino de retorno, ¿no? Esto de almatizar el cuerpo, de almatizar la materia, y en definitiva desapegarnos. Desapegarnos no es que decir que tenemos que soltar todo, pero sí dejar la dependencia, ¿sí? Entonces, creo que Bach nos dejó todo ese recorrido, todo ese plan de evolución, y la verdad que siempre digo que muchas veces como terapeutas nos quedamos en los síntomas, nos perdemos esa gran posibilidad que tenemos de mostrarles a nuestros consultantes, a la gente que llegan hacia nosotros, la posibilidad hermosa que podemos recorrer a través de Bach, de este sistema, ¿sí? Bien, espérenme que no puedo acá, a ver si me veo. Ahí estamos, bien. Bueno, pero Bach no se quedó solamente en lo personal, ¿no? Y ahí yo encuentro justamente el punto de unión en donde podemos empezar a hablar de lo que es de la mirada costelar que nos ofrece Bert Hellinger, ¿no? Acá Bach, en el Cúrate a ti mismo, nos dice: el desarrollo del amor nos conduce a la cabal comprensión de la unidad, de la realidad de que todos formamos parte de la única gran creación, ¿no? Y acá, este concepto por ahí se ve reflejado en Hellinger, obviamente con otras palabras, cuando se refiere que existe una gran alma, una conciencia colectiva, familiar o inconsciente. O sea, Bach lo denomina tal vez la unidad única de la gran creación, y acá Bert Hellinger habla de un gran alma, de un gran sistema que conformamos todos, ¿sí? Y que a su vez está conformado por diferentes sistemas familiares, ¿sí? Y bueno, Bert Hellinger sostiene en el amor que para llegar a fluir de alguna manera y que estos sistemas fluya el amor en los sistemas, hay un requisito de tener un orden, ¿sí? Él habla de, obviamente, tanto lo personal como lo sistémico, ¿no? Y habla de pertenencia, ¿sí? Porque no deberíamos excluir a nadie del sistema, ya que el mismo lo que hace es pugnar por incluirlos. El gran alma, o el alma, ¿no? Que somos todos, no juzga, ¿sí? No sabe si somos buenos, si somos malos. Lo que juzga es nuestra conciencia, lo que juzga es la idea de que esto está bien y que esto está mal, pero en realidad esto es lo que es, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para decir qué es lo que está bien y lo que está mal? ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros excluimos a personas, conflictos, situaciones? Eso vuelve. Y justamente vuelve por este segundo principio o idea que tiene Bert Hellinger, que tiene que ver con el equilibrio y la compensación. Porque el sistema, ¿qué hace? Pugna para traer de nuevo a eso que está excluido. Entonces, ¿cómo lo hace? A través de síntomas, a través de enfermedades o a través de vínculos conflictivos, ¿sí? Ya sea muchas veces con nosotros o también con nuestros descendientes, ¿sí? Eso por un lado. Y a su vez también habla de el equilibrio entre el dar y el tomar, ¿bien? Hellinger por ahí en el equilibrio no habla de un equilibrio así, parejito, sino que él habla de una compensación, ¿no? O sea, cuando nos vinculamos con otros, cuando amamos, ¿qué hacemos? Damos, el otro da un poquito más, el otro da un poquito más, y de esa manera se va equilibrando el sistema, equilibrando el amor, porque
¿qué sucede? Si nosotros, por ejemplo, en el vínculo, damos, convertimos a este que queda acá en un deudor, ¿sí? Entonces, ese vínculo, sea de pareja, sea entre hijos, sea entre pares, ese vínculo se va a romper. ¿Por qué? Porque el de arriba va a sentir que dio mucho y que no recibe nada, y el de abajo se va a sentir en deuda, ¿sí? Entonces es importante mantener ese equilibrio entre el dar y el tomar. Bien. Y por el otro lado también las jerarquías, porque sostiene que cada uno debe tener su lugar. Muchas veces nosotros, por ejemplo, que tenemos padres mayores, en algún punto nos terminamos sintiendo padres de nuestros padres. Y cuando desordenamos ese amor en la familia, lo que generamos es conflicto y también enfermedades. ¿Bien? Un poco eso es la idea. Y otra cosa fundamental que trabaja y que sostiene Hellinger, tiene que ver con tomar a nuestros padres. ¿Y qué significa esto de tomar a nuestros padres? Bueno, tomar a nuestros padres tiene que ver con, a ver, un segundo. Ahí estamos. Bien, tiene que ver con entender que mamá y papá nos dieron lo que pudieron. Muchas veces nos encontramos con gente que viene al consultorio o que nos comenta, o nosotros mismos, o sea, a veces ni siquiera gente, ¿no? Que se ha quedado en ese lugar de reclamo, en ese lugar de niño, tal vez herido, ¿sí? Que todavía está reclamando una caricia, que está reclamando no ser visto, que está reclamando no ser tocado, ¿no? Y a veces hay que entender, por eso cuando hablamos, incluso en lo floral, ¿no? Volviendo a lo anterior, siempre es importante entender que no vamos a cambiar nada y que tenemos que aprender a resignificar esto y entender que ellos hicieron lo que pudieron, hicieron lo que tenían, con las herramientas que tenían y con lo que traían en su ser, ¿sí? Entonces, a veces uno dice que pretendemos pedirle peras al olmo, ¿no? Y eso es imposible. Y bueno, esto de tomar a la madre y al padre tiene que ver con eso, aceptarlos tal cual son, no pretender cambiarlos, no esperar algo distinto, sino poder resignificar y revalorizar lo que nos dieron, ¿sí? No nos dieron caricias, bueno, pero nos dieron una taza de café calentita a la llegada de un momento, nos dieron una comida rica. O sea, es empezar a buscar eso bueno que por ahí a veces nos olvidamos, por ser tan obvio, por ser tan cotidiano, ¿no? Y bueno, somos 50% mamá, 50% papá. Entonces, necesitamos para que la vida fluya, tomar a ambos, ¿sí? Si nosotros tomamos a mamá, lo que vamos a obtener es la seguridad, ya que mamá nos da el ser, nos da la vida, o sea, es nuestro eje. Somos eso, ¿no? La certeza de lo que somos. Y si tomamos a papá lo que va a hacer es, porque papá entra en escena luego, no entra desde el primer momento, y papá nos va a mostrar la vida, nos va a dar la acción, ¿sí? Si de alguna manera nos atrevemos a tomar a ambos, ¿sí? Vamos a tomar la seguridad, vamos a sentirnos estimados, vamos a tener una buena autoestima, y entre ambos vamos a lograr la dignidad de estar vivos, ¿sí? Y de esa manera nuestra vida va a fluir, de esa manera el amor va a fluir, el trabajo, la salud, el equilibrio, ¿sí? Bien. No estoy viendo no sé cómo estamos con la hora, Dinora, no estoy viendo la pantalla, creo que estamos bien. Bien. Es importante, un detalle que quiero aclarar sobre esto, que también se da en la clínica floral y se da en esto de tomar a nuestros padres, ¿no? Se da que a veces nos encontramos con que las personas, si bien de alguna manera pudieron
tomar conciencia y poder trabajar estos temas, a veces hay un tema con el padre, ¿no? Que por ahí tal vez es como que cuesta. Y es importante tener presente que a veces no podemos tomar a papá porque mamá no nos habilitó. O sea, en general la que nos habilita a tomar a nuestro padre es mamá, ¿sí? Por eso a veces es interesante indagarnos, preguntarnos nosotros como terapeutas o a nuestros consultantes y indagar un poquito, ¿no? En la relación entre mamá y papá, porque a veces mamá es la que invalida a que yo mire a papá, ¿sí? Así que bueno, eso también es importante que lo tengamos presente, porque la lealtad siempre es a mamá. La lealtad es siempre a mamá. Entonces, miremos eso, a ver si, cómo mamá miraba a papá. ¿Bien? Si nos permitió llegar a él. Bueno, y por último, viendo el amor en la pareja, me encontré con esto que les quería comentar o les quería leer, y ¿qué dice? Cuando se miran a los ojos, realmente a los ojos, lo único que ven es el alma. Si las almas se encuentran, el amor es posible, pero esas almas se encuentran de una manera que hace imposible que el individuo se apodere de la otra alma. No es dueño de ella, simplemente la ve, pero entre ellas hay una unión profunda que es fiel y que es firme. Solo así puede perdurar. Esto lo dice Bert Hellinger, que en definitiva habla de este encuentro en libertad, de este encuentro de no posesión, almático, ¿no? Luego tomé esta, que es de Erich Fromm, en el arte de amar, que es una obra de ya por 1956, y que nos dice: el amor es un arte, no una transacción. El amor no es sumisión ni dominancia, sino libertad y autonomía. El verdadero amor no consiste en ser amado, sino en amar. El amor no es solo una relación personal, sino un rasgo de madurez que se manifiesta en diversas formas. También nos vuelve a hablar de esto que hablábamos al principio, ¿no? De relacionarnos desde un lugar de no dominar, de no influenciar a nadie, de no pretender que el otro sea como yo quiero. Y por último, y volviendo a Bach, nuevamente, como siempre, que nos dice, perdón, bueno, ahí estamos. Bien, y nos dice: si dejamos en libertad a las personas y las cosas que nos rodean, encontraremos a cambio que somos más ricos en amor y posesiones de lo que nunca hemos sido, porque el amor que proporciona libertad es el amor que más estrechamente une. Esto lo dice Eduard Bach en el Libérate a ti mismo. Así que bueno, mi intención era, más que nada, espérenme que dejo de compartir, ahí vamos, era más que nada dar una mirada, no tanto de flores ni de fórmulas, sino que por ahí de dirigirnos, ¿no? a ver desde qué lugar nosotros podemos llegar a un tratamiento floral, pero con una mirada más profunda, ¿no? Y más abarcativa, más direccionada, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias por haber escuchado, haber participado, y bueno, muchas gracias Dinora y Eduardo por esta hermosa oportunidad que nos dieron. Así que gracias. Claudia, muchas gracias. Y bueno. Está bien, muchas gracias Claudia por tu mirada, por tu aporte en torno a esta problemática central en Bach, que es la temática del amor. Bach tenía esta idea de que solo uno puede amar si es libre, de tal manera que así como lo primero que hacemos cuando nacemos es respirar, y la respiración tiene que ver con la libertad, la nutrición tiene que ver con el amor, pero primero está ser libre para poder amar verdaderamente en la mirada de Bach, una mirada que compartimos. Primero hay que amar desde la libertad. Gracias, Claudia. Usted se preguntará, ¿qué es Lago Floral?